Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Darío Guardado. Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast. Información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy vamos a analizar las expectativas de precios para el mercado de granos y las perspectivas climáticas para la campaña agrícola 2024-2025. Hablaremos con el especialista Fernando Huelta y con la meteoróloga del INTA, Natalia Gattinoni. Estás escuchando AgroPodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Desde NERA, te ayudamos a potenciar tus agrofinanzas de forma personalizada. Somos un ecosistema digital con múltiples bancos y opciones de pago y financiamiento. Con toda la información que necesitas para tomar las mejores decisiones financieras. Siempre a tu manera. NERA, el agro a tu manera. Bueno, ya estamos en comunicación con Fernando Huelta, analista del mercado de granos. Hola, Darío. Para comenzar, quería preguntarte qué expectativas de precios ves para esta campaña agrícola 24-25, principalmente hablando del trigo, ¿no?, que ya se está cosechando en el norte del país, y también pensando en la gruesa, que ya está todo sembrado y que hay expectativas de que las últimas precipitaciones ayuden a tener una producción más importante, claramente que el año pasado por la sequía, pero bueno, más importante de lo que inicialmente se esperaba. Sí, bueno, si querés empezamos un poco con el trigo, ya que lo nombraste, lo tenemos encima, es el más sufrido de todos, ¿no? Y viene sufriendo hace bastante, inclusive más que la soja, hace al menos un par de meses, inclusive más que la soja. A medida que se fue acercando la cosecha, los precios internacionales se fueron debilitando poco a poco, más allá de algún que otro ruido que por ahí andaba dando vueltas, con algo de seca en Australia y los problemas que ha tenido Rusia. De todas maneras, hemos quedado a precios competitivos, baratos, porque con esto quiere decir baratos, y más aún con una entrada de cosecha que es, al menos a mi criterio, que va a ser mucho mejor a lo que se esperaba. ¿Sí? Las últimas lluvias que llegaron le metieron un piso, inclusive mejoraron las probabilidades. Creo que no vamos a tener una mala cosecha, creo que vamos a tener una cosecha decente. Y lo que lleva a que había muy pocas ventas hechas con anticipación, y ahora nos estamos encontrando con demanda de 188.000 pesos o $192 para diciembre, que claramente no conforma ni le cierra a nadie, ¿no? ¿Y cómo ves el escenario de ventas por parte de los productores en este contexto de precios? Mira, en este contexto de precios yo creo que van a estirar hasta último momento las obligaciones para vender. Hay que ver quién le doble el brazo a quién, pero la realidad es que si tienen productos alternativos guardados, tienen qué es lo que hacer. O sea, digamos una cosa, si bien estamos hablando de $192, $195, lo que sea para diciembre, el que todavía tiene maíz, que hay maíz guardado, está vendiendo casi 1 por 1 maíz por trigo. O sea, puede quedarse con el trigo y vender otro producto, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la soja. Yo creo que la actitud que va a haber para con el trigo va a ser de guardarlo. No veo demasiada liquidación a precio. ¿Y crees que el gobierno está errando en la estrategia, teniendo en cuenta que ya hubo declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno presionando y acusando a los productores de no liquidar? Cosa que parece un poco lectura kirchnerista, ¿no? Porque este gobierno era inesperado que llegue a hacer declaraciones de esa índole, teniendo en cuenta que está en las antípodas del kirchnerismo en ese pensamiento. ¿Vos lo decís por lo de Francos? Exacto. Sí. Mirá, yo creo que fue un comentario absolutamente desafortunado, con ironía, que
qué sé yo, me parece que en el momento que estamos y como con la sensibilidad que hay por la rentabilidad muy, muy acotada que tiene el sector, es más que desafortunado, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se está haciendo equilibrio para hacer los números para el año que viene. Yo creo que no va a haber ningún tipo de resolución de corto plazo por parte del gobierno. Yo lo separo bastante, o sea, lo que uno puede decir, mirá lo que es el plan económico de lo que es para el agro específicamente. Yo no veo que vaya a haber absolutamente nada, mucho menos con respecto a lo que esperamos, que es a lo mejor un toque en las retenciones, ¿no? No lo veo, sinceramente, no lo pongo dentro de mi abanico de probabilidades en el mediano plazo. Y si tenés que hacer un balance de las medidas económicas que ha llevado adelante el gobierno de Milei en estos meses de gestión, ¿crees que favoreció al campo en materia macroeconómica o crees que la balanza se inclina negativa teniendo en cuenta que las medidas hacia el sector, las medidas más importantes, ¿no?, como el caso de retenciones, todavía no han llegado? Primero que no hubo políticas específicas, ¿no? Hubo una política general que sí lo favoreció, sobre todo lo que fue dólar blend, ahora porque estamos viendo una brecha muy chiquita, ¿sí? Pero hace 2-3 meses atrás, cuando teníamos una brecha muchísimo más alta, se estaba liquidando, el dólar exportador se estaba liquidando a un precio mucho más alto y había un traspaso bastante importante en el precio disponible hacia lo que era el mercado interno, ¿de acuerdo? Eso es lo único, y en realidad, si vamos a los números puros y duros, el precio final, digamos, ese dólar blend que se tenía, o esa parte de blend que se tenía, que se liquidaba a CCL, que se tiene en realidad hoy, y se liquida a CCL, daba un número final aproximado de retenciones equivalentes en soja en un 27% y en un 7% de maíz. ¿Sí? Creo que fue cuando hay una brecha grande, fue una ayuda que hoy por hoy claramente se derritió, ¿no? Porque la brecha está rondando entre el 10 y el 12-13%. Claro, esa mejoría que daba el dólar blend para incentivar la liquidación del agro y de divisas por parte de la exportación se diluyó. Está diluida completamente, por eso hoy estamos parados en otro escenario. Apenas arrancábamos, decías, del escenario climático que ha mejorado notablemente y eso cambió el humor, claramente, pero en términos de precios estamos mucho más complicados, muchísimo más complicados, sobre todo, bueno, en trigo y en soja, ¿no? ¿Y cómo ves la ecuación del negocio en todo este contexto, más allá del buen humor que tienen los productores por la mejora en la situación climática, con estos valores y con los altos costos? Está muy finito, muy ajustado. ¿Cómo lo ves en esta campaña 24-25, ya pensando en lo que va a ser la cosecha de trigo y también del maíz y la soja, ¿no? La soja es la que más problemas tiene, en realidad. Simplemente porque hay un incremento de oferta que está muy por encima de lo que la demanda pide o puede pedir. Entonces, es un mercado que está muy pesado. Cualquier rally que pueda haber de precios, el volumen te lo frena. Entonces, con respecto a la soja, el precio, encima nosotros estábamos con bases muy caras para la cosecha nueva, y hace que el potencial de baja que pueda haber para la 2025 es realmente muy alto. Podemos llegar a tener, no sé, pero el potencial de baja está alrededor de los $20 y hoy está en 282 la mayo Rofex. Entonces es complicado. Ahora, con respecto a los otros productos, y mirá, depende si yo alquilo mucho o no alquilo mucho, y siempre de los términos relativos. Yo siempre hago mucho hincapié en esta clase de análisis, porque si el maíz se me sigue manteniendo en 180, 182 y la soja cae fuerte, claramente la rentabilidad del maíz, si tengo un volumen medianamente razonable, va a ser muy alta. Porque si yo alquilo en soja, me baja, o sea, el 30% de mi componente de costo baja fuertemente. ¿Me explico? Claro, perfectamente. O sea que vos le ves más posibilidades al maíz que a la soja en esta campaña. Sí, y claramente el girasol. O sea, hoy los dos mejor posicionados son el maíz y el girasol, a mi criterio. ¿Y cómo cambió esto en el escenario en apenas meses? Porque hace 2-3 meses atrás estábamos hablando de que
se iba a sembrar muy poco maíz por el temor a la chicharrita. Nosotros hablamos aquí en Agropodcast sobre el tema de la chicharrita, que tuvo mucho éxito ese episodio, porque justamente se exponía todo el efecto, no solo el impacto económico que tuvo, sino también el impacto agronómico y sobre el poder de decisiones de los productores pensando en el futuro, en esta campaña que estamos transitando en este momento. Y sin embargo, cambió el escenario totalmente. Cambió drásticamente, pero aparte era como que se iban cerrando dos puertas, porque, o sea, ahora porque parece que nos olvidamos, pero hace 45, 60 días se nos cerraba, menos, 30 días, se nos cerraba la puerta de siembra ideal en zona núcleo porque no teníamos perfil, o sea, se cerraba esa y para adelante decíamos, ¿y quién va a sembrar maíz en diciembre con el problema de chicharrita? Hoy, sí, a 13 de noviembre estamos hablando de que todo el mundo, o sea, al menos la gran mayoría tiene perfil, sobre todo en las zonas núcleo, se está sembrando a muy buen ritmo y los monitores de chicharrita están mostrando un retroceso realmente muy importante. Yo la última vez que me hicieron una entrevista, yo decía, mucho cuidado con lo que nos vayamos a encontrar en diciembre a la hora de sembrar, porque quizás no tengamos un año tan drástico en términos de volumen como creíamos que íbamos a tener. Me refiero a un recorte, ¿no? Sí, el último reporte de la red de monitoreo que dio a conocer Maizar dio cerca de que un 90% de retroceso en las distintas localidades que se relevan de la plaga, con lo cual vuelve a su habitualidad, a las zonas del NOA, del NEA y del litoral, pero ya no más en la zona central que tanto estrago hizo el año pasado, ¿no? Exactamente, así es, y vos agarrás y te lo pones en perspectiva y decís, sí, mirá, el maíz está muy firme local, arriba de 180 para el temprano y entre 176 y 177 está ahí dando vueltas el tardío, con una soja que baje fuerte, ¿sí? O que está bajando fuerte. Hay que ponerse a hacer bien finitos los números para ver cómo se arman las coberturas, ¿no? Y ahora te llevo al plano internacional. Sabemos que va a haber un cambio político a nivel global después del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, bueno, cuando asuma el poder en enero del año próximo. Pero ¿cómo ves el tema comercial y cómo esto puede impactar sobre Argentina, un país que prácticamente basa su economía o por lo menos el ingreso de divisas en la agroexportación? Mirá, o sea, el tema de Trump es muy complejo de analizar, pero sobre todo porque, ni hablar en todos los ámbitos, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito nuestro, porque no podemos extrapolar lo que ocurrió en aquel momento con lo que pasa hoy. Y justifico. Nosotros, Trump estaba por allá, vamos a poner como año el 2018, ¿no es cierto? En el 2018, como para que nos demos una idea, Brasil producía 110 millones de toneladas de soja, ¿sí? Y Estados Unidos, más o menos igual que ahora, estaban 122, 123. Hoy Brasil, ¿sí? Está pronosticado para ser 169 millones de toneladas de soja. O sea, una producción increíble lo de Brasil. Sí, lo de Brasil es increíble, o sea, es más de una vez de lo que nosotros hemos cosechado este año, una cosecha medianamente buena. ¿Qué quiere decir esto? Y encima, o sea, el gran importador, que es China, pasó de 88 ya en el 2018 a este año 104, 107, depende cómo vaya a terminar en el 2024. O sea, tenemos una suba de más de 50 y pico millones de toneladas por el lado de la oferta y de 16, 17, 18 por el lado del comprador más fuerte. Quiere decir que en este momento hay 2 supermercados en el mundo de poroto de soja. Ya no, o sea, no se puede comparar lo que ocurrió allá por el 2018 con lo que ocurrió hoy. Más allá de que sí hay que tener en cuenta que alguien que se dice proteccionista aplicó medidas proteccionistas. No nos vamos a olvidar jamás de la guerra que tuvimos con China y toda esa época que la soja estuvo tirada por el piso. Pero la realidad es que no estamos hablando del mismo escenario, porque el escenario internacional de oferta y demanda es muy distinto. Más allá de todo eso, cualquier amenaza proteccionista que ponga trabas no le hace bien a los precios nunca, ¿sí? Cuando lo único que puede llegar a beneficiar, sí, es en las bases. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si cierra Estados Unidos y por más que baje el precio en Chicago, se aprecien las bases sobre los puertos de aquí en el sur, sobre todo Brasil, porque nosotros somos poco exportadores de poroto en realidad.
Sí, nosotros somos más valor agregado y más harina, más aceite, productos que van a otros mercados, no solo China, digamos. Exactamente, o sea, productos van a otros mercados y hoy en este momento estamos teniendo, ahora hay un poco de retroceso, pero estuvimos teniendo un soporte muy importante al lado de los precios por lo que fue el aceite de soja, que tocó sus máximos de la mano, o sea, se lo llevó de la nariz el aceite de palma, ¿no? Que lo mantuvo con buenos márgenes y buenos niveles de precios. Es como que nosotros tenemos otros mercados, por más que obviamente siempre va a depender del precio en que se compra la materia prima principal. Está bien, pero en este nuevo escenario global que se plantea con el cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿vos esperás que esto traiga un beneficio o perjudique a la Argentina? Mira, si Trump se pone en un nivel proteccionista como fue en aquel momento con China, no creo que beneficie a nadie. Sinceramente, pueden mejorar las bases de Brasil y creo que se le está dando servida a Brasil, en realidad, para que los chinos le vayan a comprar todo a ellos. Todo tiene un límite, claramente, ¿no? Pero creo que le está dando el mercado servido a Brasil. Ya su guerra no tiene la misma presión, ¿sí? No ejerce la misma presión que ejercía allá por el 2018. Fernando, te agradecemos la entrevista con Agropodcast. La seguimos en cualquier momento. Por favor, Darío, un gustazo. Muchísimas gracias. Ahí pasó Fernando Huelta, analista del mercado de granos. Estás escuchando Agropodcast. Bueno, y para finalizar este episodio de Agropodcast ya estamos en comunicación con Natalia Gattinoni, es meteoróloga, investigadora del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, un instituto con gran reconocimiento del sector agropecuario argentino. Natalia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Agropodcast. Un placer, Darío. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Por favor. Bueno, Natalia, contanos un poco qué se está viendo en materia climática para esta campaña agrícola 2024-2025, después de 3 años complicados por la sequía con el fenómeno La Niña. Este año se hablaba de un fenómeno La Niña, pero bastante débil. Bueno, de hecho, han llegado precipitaciones a distintas zonas del país que han cambiado el humor, te diría, de los productores. Exactamente. Estas lluvias de octubre principalmente, porque habíamos finalizado un septiembre que dejó también todavía condiciones deficitarias y el octubre vino a dar esas lluvias en áreas del norte, del sur de Buenos Aires también. Variable, a ver, es un panorama en el cual algunas zonas quedaron sin lluvias, entonces tenemos este panorama para arrancar, porque yo siempre lo que destaco es cómo arrancamos, ¿no? Tanto el contenido hídrico como estamos hoy, al día de hoy, el contenido hídrico en el suelo y cómo veníamos con las lluvias, ¿no? Entonces, cuando tenemos un panorama variable, depende mucho de dónde estemos, pero, por ejemplo, áreas del norte de Buenos Aires, áreas del sur, oeste, se recibieron lluvias en algunos, por momentos quizás un poquitito más tarde para lo que es los cultivos de invierno, pero siempre, bienvenidas, como decimos en particular, ¿no? Y estas cuestiones de lo que buscamos siempre es ir recuperando esa humedad en el suelo y mantenerla, porque como bien decías, transitamos 3 años que han marcado, va a quedar para la historia, así como esa niña 2010, la 2008, esas grandes secas, obviamente estas van a quedar para la historia también. Un niño que fue muy variable, porque la última campaña 23-24 dejó algunas lluvias y no las características esperadas, y esto que vamos ahí para lo que se espera para adelante. Al principio de año hablábamos, cuando uno quiere anticipar, y quería a mitad de año también, cuando queríamos ir planeando qué iba a pasar en la próxima campaña gruesa, planificábamos en torno a una niña que se establecía, que los modelos preveían para incluso los trimestres agosto, septiembre, octubre, las chances estaban. ¿Pero qué fue pasando? Bueno, justamente eso. Estamos pronosticando un modelo, un sistema dinámico, el océano, esta niña que entonces no se estableció y como se esperaban, como indicaban los modelos. Si bien las chances todavía, los modelos lo siguen previendo para el trimestre noviembre, diciembre, enero, también es verdad que hay chances de continuar en esta neutralidad. Actualmente estamos con este fenómeno que está en condiciones neutrales y esto, por lo tanto, ¿cómo lo unimos con las lluvias? Porque nos ha favorecido lluvias en distintos sectores, ¿no? Y ha permitido que otros fenómenos puedan dar esas lluvias
para recargar ese perfil. Así que, bueno, el panorama es un poco así, distinto a lo que se preveía a principio de año, a mitad de año también. ¿Y qué cambió, Natalia, para que haya aumentado las precipitaciones incluso por encima de lo que se esperaba? Uh-huh. Lo que cambió es un poco son los fenómenos. Uno habla siempre del fenómeno del Niño. El Niño, la Niña, es un fenómeno que ocurre en el Pacífico ecuatorial. Yo siempre digo, es como el actor principal en esto de darnos la posibilidad de lluvias o de quitarlas con una niña. Siempre nos referimos a este fenómeno a largo plazo, pero no es el único fenómeno que actúa. En particular, hay otros fenómenos también en la zona tropical que se relacionan con nuestras lluvias. Hay fenómenos también a nivel regional. Entonces, que un poco este fenómeno de la Niña esté quizás en estas cuestiones más debilitado, permite entonces que fenómenos, por ejemplo, en zona tropical también, no quiero ponerme muy específica, pero lo que quiero transmitir es el hecho de que no es lo único que nos permite las precipitaciones, y esto hizo entonces que podamos tener lluvias, producto, por ejemplo, de la entrada de un sistema frontal, que es lo que quizás podemos ver. Viste que hemos tenido periodos de altas temperaturas y después desciende la temperatura y nos favorecen la lluvia. Entonces, un poco eso fenomenal. Es más que nada, para decirlo quizás un poco simple, cuando un fenómeno La Niña está bien establecido, es menos probable la posibilidad de que se den precipitaciones de manera seguida o como uno esperaría, ¿no? Cada 5 o 7 días. Cuando ese fenómeno no está tan establecido, permite entonces que se puedan generar estas lluvias, como ha pasado, ¿no? En áreas del noroeste argentino también, importantes precipitaciones, en áreas de Cuyo, ¿no? Así que, es un poco esta cuestión que también tenemos que ir no sé si acostumbrándonos, pero esto de ir entendiendo que convivimos con esta variabilidad y que a veces, mes a mes, podemos tener estas cuestiones que se dan cuando un fenómeno tan particular como La Niña no se encuentra completamente establecido ante esto. Natalia, y si vamos puntualmente a las últimas lluvias y a lo que se espera para esta campaña, si tenés que hacer un balance, ¿crees que las lluvias fueron parejas en las distintas regiones productivas o hay zonas que todavía no cortaron la seca? ¿Y qué se puede esperar para los próximos meses, pensando en el verano, que siempre suele ser complicado, de cara a una nueva cosecha gruesa? Ya estamos hablando marzo, abril, mayo, ¿no? Exactamente. Cuando miramos para de acá de adelante y de manera concreta, la herramienta que buscamos en primer lugar son los pronósticos climáticos estacionales, ¿no? Entonces, nosotros nos valemos de la información que elabora el Servicio Meteorológico Nacional y también algunos centros internacionales. Actualmente están coincidiendo para lo que es en noviembre, diciembre, enero, en transitar condiciones en particular entre normales a deficitarias, o sea, normales para la época donde ya empezamos a transitar el periodo de lluvias, pero recostadas hacia lo deficitario en áreas de la región pampeana, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, parte de La Pampa, Buenos Aires. Estas condiciones deficitarias, según la información, siguen previéndose como lo más probable. Esto no quiere decir que no se reciban lluvias, sino que podrían estar más espaciadas. De hecho, fue lo que pasó un poco. Por un ejemplo, sudeste de Buenos Aires, que la otra vez daba una charla, tuvimos precipitaciones en determinados momentos, en algún momento permitieron darle ese repunte a los trigos y después se volvieron a cortar, ¿no? Entonces un poco esta cuestión de que quizás las lluvias no fueron totalmente parejas y van a depender mucho del evento. A veces le ha tocado a una provincia o a otras no, y es un poco esta propia variabilidad que nos va a ir acompañando. El área norte y oeste de nuestro país actualmente cambiaron las condiciones previstas y se prevén más chances de normalidad en cuanto a lluvia. Y esto para mí también quizás es un alivio. Entramos en épocas donde aumentan, según el régimen climático, empieza el periodo de lluvias en el noroeste, norte de nuestro país, como siempre. Y prever para esas zonas productivas regionales lluvias normales para el trimestre noviembre-diciembre
enero, podría ser una buena noticia, ¿no? Acompañados de que esta zona ha recibido lluvias en este último periodo. Así que, siempre estamos rondando en incertidumbre, como siempre, cuando hablamos de cuestiones climáticas, llevamos un noviembre, como ahora estoy mirando el mapa acá, y lo que veo es que justamente áreas del norte de nuestro país recibieron lluvias, áreas de La Pampa, de Buenos Aires, parte de Santa Fe, pero por ejemplo, por ahora Córdoba quedó un poco al margen de las precipitaciones destacadas, como sí han tenido el resto. Así que hay zonas que todavía aguardan precipitaciones para poder dar ese puntapié para la próxima campaña, ¿no? Para este 24-25. Natalia, te agradecemos infinitamente esta comunicación y por haber estado aquí en Agropodcast. Te convocaremos seguramente en otra oportunidad para seguir hablando de la situación climática del país y por supuesto del impacto que tiene en el agro. No, un placer, gracias por llamarme. Ahí pasaba entonces Natalia Gattinoni, es meteoróloga, investigadora del Instituto Clima y Agua del INTA Castelar. Llegamos al final de Agropodcast, les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y los esperamos dentro de 7 días para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.